En el video de hoy hablamos de un feroz ataque de un oso pardo a uno de los más renombrados investigadores de osos de Rusia. Esto ocurrió mientras fotografiaba a un oso que consideraba su amigo, un oso que había visto muchas veces y con el que había desarrollado un vínculo. Sin embargo, esta amistad terminó de la manera más terrible. Si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte. Este es el brutal ataque del oso a Vitali Nikolayenko. Bienvenidos a Bestias Asesinas. En lo profundo del este de Rusia se encuentra una tierra de belleza salvaje y naturaleza agreste, la península de Kamchatka. Aquí la tierra hierve y emana vapor, con fuentes termales y géiseres que lanzan vapor hacia el cielo. Es un lugar de fuerza bruta, donde la tierra misma parece estar viva y respirando. Esta área alberga una variedad de animales, desde el majestuoso oso pardo hasta el elusivo leopardo de las nieves. Recorren la tierra en armonía con el paisaje. Para aquellos que se atreven a sumergirse en esta naturaleza salvaje, la península de Kamchatka ofrece una experiencia inolvidable, porque la belleza de la naturaleza se muestra en todo su esplendor y la ferocidad de la tierra se siente en cada respiración. Vitali Nikolayenko fue uno de los investigadores de osos más conocidos de Rusia. Pasó 30 años de su vida, aproximadamente la mitad de su entonces 60 años, estudiando estas majestuosas criaturas. El investigador de 60 años también fue el principal guardabosques en la Reserva Natural de Kronotsky, donde patrullaba constantemente el área salvaje para contrarrestar la pesca y la caza ilegales. Durante estas patrullas, Vitali seguía a los enormes osos pardos de la península de Kamchatka y documentaba su comportamiento social, rituales de apareamiento y hábitos alimenticios. Por la noche, regresaba a su cabaña, encendía la lámpara de queroseno y luego documentaba casi 800 encuentros con osos al año. Su trabajo se convirtió en uno de los registros más significativos sobre el comportamiento de los osos pardos jamás realizados. Con los años, Vitali tuvo varios encuentros directos con los osos. Se acercó mucho a ellos y parecía que no les molestaba compartir su espacio con él. Su favorito personal era un oso macho de casi 2 metros, al que llamaba Mischa, que significa oso de forma cariñosa en ruso. Estaba muy apegado al oso y a veces se acostaba junto a él mientras dormía la siesta. En diciembre de 2003, Vitali se quedó en la reserva en lugar de ir a casa para las festividades. Se había quedado más tiempo del esperado para completar sus investigaciones sobre por qué algunos osos aún no se habían retirado a sus cuevas. Siendo invierno, los osos deberían estar ya en hibernación, acurrucados calentitos en una cueva de árbol hueca o bajo las raíces de un árbol enorme. Era viernes y Vitali estaba sentado junto a la ventana de su cabaña con una taza de té humeante en sus manos. Afuera, el mundo era un páramo congelado. Los árboles estaban cargados de nieve y sus ramas se doblaban bajo el peso. Tomó un sorbo de su té y disfrutó del calor que se extendía por su cuerpo. Sentía cómo la tensión en sus músculos disminuía y una sensación de calma lo invadía. Acababa de empacar y estaba esperando su partida de la reserva. Mientras Vitali miraba el paisaje cubierto de nieve, sentía una profunda paz interior. El frío y el silencio del invierno parecían calmar su alma, y por un momento no pudo evitar imaginar el cálido reencuentro con su esposa Tatiana, que lo esperaría a su llegada. Su risa era como música para sus oídos, su voz y gracia hacían que sus preocupaciones y problemas se desvanecieran. La extrañaba. Tomó un sorbo de su té, sumido en sus pensamientos. Mientras el mundo invernal se desplegaba ante él, observaba cómo los copos de nieve giraban perezosamente en el aire, cada uno un diseño único y delicado. Era como si viera el mundo con nuevos ojos, desde una nueva perspectiva. Esto lo llenaba de asombro y reverencia. Y entonces lo vio. Era Mischa, su amigo peludo. El oso se dirigía al lago medio congelado para saciar su sed y aliviar el aburrimiento. Vitali decidió seguir a su oso favorito al lago, con la esperanza de tomar algunas fotos impresionantes y crear recuerdos para toda la vida. Se preparó y tomó su cámara, una pistola de señales y spray para osos por si las cosas se complicaban. El lago estaba a aproximadamente 1 kilómetro de su cabaña, así que estaba seguro de que volvería antes de que llegara el helicóptero. Al pisar la nieve, sintió el aire crujiente y frío,
con un filo que parecía cortar hasta los huesos. Su aliento formaba pequeñas nubes y el paisaje estaba inquietantemente silencioso, como si la península de Kamchatka contuviera la respiración. El gruñido de su amigo oso rápidamente lo sacó de sus pensamientos. Trató de avanzar por el camino nevado, pero la nieve era profunda y sus pies se sentían pesados. Sin embargo, estaba decidido. Rápidamente se puso sus esquís de fondo, que le permitieron deslizarse sin esfuerzo por el sendero nevado. Podía ver las huellas frescas del oso en la nieve y estaba decidido a mantener el paso con Misha. Se impulsó a sí mismo a mayor velocidad, sus músculos se tensaban y ardían por el esfuerzo, mientras se empujaba hasta sus límites. Sentía el frío penetrar en sus huesos, pero no se dejaba disuadir. Ajustó su abrigo más cerca de su cuerpo. El camino serpenteaba a través de los árboles y lo siguió con cuidado, sus sentidos agudizados por el conocimiento de que había un oso cerca. Poco después vio a Misha. Allí estaba, acostado en un pequeño bosque, durmiendo profundamente. Su pelaje normalmente marrón brillaba en la luz solar invernal. Esta sería la foto perfecta, una recompensa por su esfuerzo en este clima áspero. Vitaly sacó su cámara, pero era imposible obtener una imagen clara, ya que las ramas y troncos cubiertos de nieve constantemente obstaculizaban la vista. Luego tomó la arriesgada decisión de adentrarse en el bosque. Colocó sus esquís verticalmente en la nieve. Se puso a 4 patas y luego se arrastró con habilidad entre los espacios estrechos, abriéndose camino a través de las ramas. Sus ojos estaban fijos en su amigo Misha y sus sentidos estaban completamente alerta. Podía escuchar su respiración pesada pero regular mientras luchaba a través de la nieve que caía. El sonido era casi pacífico, un gran contraste con la naturaleza salvaje del oso. Con cada inhalación, su pecho se elevaba y bajaba, y con cada exhalación, un pequeño chorro de vapor escapaba de sus fosas nasales y se disipaba en el aire frío. Era una vista que tocaba el corazón de Vitaly. A unos 3 metros del oso dormido, Vitaly sacó su cámara, listo para capturar la hermosa escena para su libro de recuerdos, como había hecho innumerables veces antes. El sábado, al día siguiente, llegó el helicóptero, listo para llevar a Vitaly fuera de la reserva para sus vacaciones. El piloto encontró bolsas empacadas y una taza de té fría en la ventana de la cabaña, pero no había rastro de Vitaly. Sin dudar, llamó al equipo de búsqueda y rescate, que llegó rápidamente y comenzó la búsqueda. Siguieron las huellas de esquí de Vitaly y a aproximadamente 1 kilómetro de la cabaña encontraron sus esquís en la entrada del bosque, colocados verticalmente en la nieve, tal como los había dejado el día anterior. El equipo de rescate siguió las huellas de Vitaly en el bosque y a unos 3 metros más adelante lo encontraron. El cuerpo de Vitaly yacía allí, inmóvil. Su lata de spray para osos estaba vacía, lo que hizo suponer al equipo de rescate que la había usado en un intento desesperado de salvar su vida. Pudieron identificar signos de lucha donde aparentemente el oso había atacado a Vitaly. Parecía que el spray no había impedido que el oso lo atacara. A su lado derecho yacía la pistola de bengalas no disparada, parcialmente devorada. Su cámara yacía a unos pocos centímetros de su cuerpo. Estaba manchada de sangre y rota. El equipo de búsqueda y rescate llevó su cuerpo sin vida de vuelta de la naturaleza para que su familia pudiera despedirse y enterrarlo. A pesar de sus numerosos diarios de investigación, el enfoque activo de Vitaly para observar osos fue ampliamente criticado por el movimiento de conservación de la naturaleza. Argumentaron que violó el método pasivo generalmente aceptado de la etología. Vitaly se defendió diciendo que nunca subestimó la tenacidad de los osos, pero sus críticos vieron las cosas de manera diferente. Para ellos, su muerte parecía confirmar sus temores. Además, más de 20 osos que se habían vuelto mansos debido a la presencia de Vitaly se convirtieron en blancos fáciles para los cazadores furtivos y fueron asesinados poco antes y después de su muerte. Como suele ser en la naturaleza, los animales salvajes son salvajes. Nunca se debe ser demasiado descuidado al acercarse a animales salvajes, ya que sus características salvajes están profundamente arraigadas en su genética y pueden atacar en cualquier momento, dejándote sin vida. Para Vitaly, esta realización llegó demasiado tarde, pero sus registros siempre recordarán su contribución a la ciencia y a la comunidad académica.
Su muerte fue una gran pérdida para los humanos y la naturaleza, y precisamente el animal al que había dedicado su vida fue el que finalmente llevó a su trágico final.